En suma, en este módulo de imputación asociado con los detrimentos patrimoniales, la Fiscalía le imputa al entonces gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, lo siguiente: 2 delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, de que trata el inciso primero del artículo 397 del Código Penal, toda vez que el monto de lo apropiado en los contratos 015 y 042 superó el valor de los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, pero fue inferior al valor de los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Para mayor calidad del señor Monsalvo Géneco, debo indicarle que el salario mínimo mensual vigente en Colombia para el año 2020 estaba fijado en 807.803 pesos. Quiere ello decir que el tope de los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, al que se refiere el inciso primero del artículo 397 del Código Penal, era de 40.390.150 pesos. Y como ya se ha dicho, los contratos 015 y 042 generaron detrimentos patrimoniales de 109.922.312 pesos y 83.009.443 pesos respectivamente. La Fiscalía General de la Nación también le atribuye a usted, señor Monsalvo Géneco, un delito de peculado por apropiación a favor de terceros, de que trata el inciso segundo del artículo 397 del Código Penal, toda vez que el detrimento patrimonial ocasionado mediante el pago del contrato 016 es superior a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En igual sentido, y para su absoluta claridad, nuevamente preciso que el salario mínimo mensual vigente en Colombia para el año 2020 era de 807.803 pesos. Quiere ello decir que el tope de los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, al que se refiere el inciso segundo del artículo 397 del Código Penal, es de 161.566.000 pesos. Y como ya se ha dicho, el detrimento patrimonial ocasionado mediante el contrato 016 fue establecido en concreto en la cifra de 226.443.113 pesos. Y para cerrar, frente al segundo comportamiento reprochado, este delegado también le imputa a usted, señor Monsalvo, la presunta comisión de 4 delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, de que trata el inciso tercero del artículo 397 del Código Penal, toda vez que el monto de lo apropiado en los contratos 021, 023, 033 y 046 no superó el valor de los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Ese tope, según los cálculos correspondientes, como ya le había precisado, es de 40.390.150 pesos. Debo insistir que ya hemos precisado que los 4 contratos que acabo de referenciar no lograron estar por encima de esa cifra en punto del detrimento patrimonial. Bien, ahora me referiré a la inferencia razonable de que el imputado es autor de los delitos que se le han enrostrado. Además de lo que ya se ha dicho en las exposiciones precedentes, la Fiscalía le reprocha a usted, señor Luis Alberto Monsalvo Géneco, lo siguiente: desde una visión funcional, más allá de que los contratos fueron suscritos por la Secretaria General del Departamento en virtud de acto de delegación, situación que, dicho sea de paso, no le exime a usted de responsabilidad penal conforme a los artículos 10 y 12 de la Ley 489 de 1998, y teniendo en cuenta que en su condición de ordenador del gasto, conforme a los artículos 2 y 11 de la Ley 80 de 1993, configura un primer fundamento de responsabilidad o de presunta responsabilidad en su contra, pues a usted, señor Monsalvo Géneco, además de las obligaciones generales y positivas referidas, se le censuran las siguientes intervenciones, omisiones y o decisiones en virtud de las cuales conoció, avaló y aceptó a través de su delegada las irregularidades en la celebración de los 23 contratos imputados, así como el grave detrimento patrimonial ocasionado al departamento del Cesar en 7
de esos 23 negocios jurídicos, como veremos. Señor Luis Alberto Monsalvo Génico, es mi deber indicarle que la Fiscalía General de la Nación considera que al momento de ejecutar los delitos a los que ya me he referido, usted actuó en todos ellos con dolo directo de primer grado. Es decir, usted tenía como meta la realización de las 3 infracciones penales a las que ya he hecho alusión, pues en desarrollo de la indagación se ha podido corroborar que usted conocía con certeza, o al menos con probabilidad, lo siguiente. Primero, en el decreto 206 de 2020 emitido en su condición de gobernador del departamento del Cesar, usted, señor Monsalvo Génico, le estableció el deber legal a la secretaria general Lorena Hernández de Angón de presentar informes periódicos sobre las funciones de ordenación del gasto y la contratación que le fueron delegadas. Siendo ello así, usted era consciente de la obligación de informarse sobre las funciones delegadas y sobre la necesidad de exigir informes en torno a la contratación censurada, máxime en tratándose de contratación directa sustentada en la urgencia manifiesta. Y así fue, usted se mantuvo informado día tras día y por ende se concluye que tuvo en su momento un conocimiento cierto y real de las ilicitudes presentadas en los negocios jurídicos a los que ya me he referido en múltiples oportunidades a lo largo de esta disertación, pero en lo que insistiré seguidamente. No puede pasarse por alto que usted tenía la facultad de reasumir la función de contratación en cualquier momento, no obstante, no lo hizo. Por ende, no deja de ser censurable e indicativo de su presunta voluntad para agotar los tipos objetivos de ambos delitos enroscados, el que hubiera permitido el desarrollo de la contratación sin ningún control. Usted, señor Monsalvo Génico, en su condición de gobernador del departamento del Cesar, recibió informes verbales y escritos por parte de la señora Hernández de Angón sobre la identidad de los contratistas, el objeto del contrato, su modalidad de selección, la identidad del supervisor, el valor del contrato, la fecha de inicio y la duración de los 23 negocios jurídicos imputados, circunstancias que le permitían advertir las irregularidades que se presentaron. Seguramente, de haber revisado, aun cuando hubiera sido rápida y aleatoriamente, por lo menos los informes escritos de los contratos cuestionados que le presentaba a su secretaria general, usted hubiera podido haber detectado sin mayor esfuerzo las notorias y reiterativas irregularidades que aquí se han señalado a lo largo de mi intervención. No obstante, al no asumir acciones de corrección e inhibición frente a los procesos de contratación, usted avaló, consintió y a través de su delegada autorizó los trámites contractuales que se consideran por parte de la Fiscalía ilegales. Señor Monsalvo Génico, la Fiscalía General de la Nación ha podido establecer que usted, en su condición de gobernador del departamento del Cesar, intervino activamente en el trámite, celebración y ejecución de los 23 contratos a los que aquí ya se han hecho referencia, lo que nos permite establecer el conocimiento que tenía sobre las irregularidades y su comportamiento complaciente con el actuar de su delegada al haber desarrollado las siguientes actividades. Primero, usted divulgó en sus redes sociales oficiales la necesidad que tenía la gobernación del Cesar de adquirir kits de mercado para la población vulnerable afectada por la pandemia de COVID-19 y por ende requirió a los comerciantes y distribuidores de víveres la presentación de cotizaciones. Además, en algunos procesos, la indagación pudo determinar que de manera directa y personal se contactó con los futuros oferentes para que cotizaran y o participaran en el proceso de contratación, por lo que se concluye que usted era conocedor de la manera arbitraria y artificial como se estaban fijando los precios. En segunda instancia, señor Monsalvo Génico, usted participó de manera activa y presencial en la entrega de los kits de mercado a la población vulnerable, lo que le permitió actualizar su conocimiento sobre las condiciones en las que se habrían contratado los 23 negocios jurídicos reprochados, en particular sobre la composición de los kits de mercado, lo que le otorgaba la posibilidad de advertir que no podía haberse establecido un mismo monto para todos los contratos. En tercera instancia, una vez la Contraloría General de la República le cuestionó las diferentes contrataciones directas que se estaban presentando a nivel nacional con ocasión de la pandemia COVID,
y ante las críticas que usted directamente recibió específicamente por la contratación de las ayudas humanitarias para la población vulnerable al comienzo de la pandemia, en su condición de gobernador del departamento del Cesar y a través de los medios de comunicación oficiales del ente territorial, justificó la contratación y el presupuesto asignado a los 23 negocios jurídicos que hoy se le reprochan, con lo cual posteriormente dejó en evidencia su conocimiento y consentimiento con la contratación delegada y con las irregularidades censuradas. A juicio de la Fiscalía General de la Nación, dicha participación activa muestra el grado de conocimiento de las irregularidades que se presentaron a lo largo del trámite. Conocimiento este que consideramos se actualizó en la celebración de los contratos y que en punto de ejecución de los mismos le permitía a usted hacer las correcciones de los actos de su delegada, pero pese a ello, nunca ejerció conductas encaminadas a la protección de los intereses colectivos y en particular de la población vulnerable del departamento del Cesar en aras de ajustar a derecho los 23 procesos contractuales. En conclusión, la Fiscalía le reprocha a usted, señor Luis Alberto Monsalvo Géneco, en su calidad de gobernador del Cesar, que de manera dolosa no dio cumplimiento al principio de transparencia, pues permitió que desde la gobernación se determinaran artificialmente los precios de los productos que componían el kit objeto de los contratos y se estableciera el valor a pagar sin consideración de las condiciones reales del mercado, lo que condujo a alterar los fines de la contratación pública. Usted eludió el cumplimiento del principio de selección objetiva en tanto y en cuanto se adjudicaron los contratos en consideración de factores diferentes a la idoneidad y favorabilidad de la oferta a la que se le dio apariencia de sustentarse en un estudio de mercado. Usted, a juicio de la Fiscalía, vulneró el principio de economía al permitir que se actuara sin austeridad al seleccionar ofertas cuya favorabilidad no fue garantizada en contravención del criterio que la misma gobernación fijó para la adjudicación de los contratos como era el menor valor. Y finalmente, consideramos que usted permitió la apropiación indebida de recursos por el desembolso de los dineros en los contratos 015, 016, 021, 023, 033, 042 y 046, todos del año 2020. Además, encontramos, señor Monsalvo Géneco, que al ejecutar las anteriores conductas, usted no estuvo amparado por ninguna causal de justificación de las que contempla el artículo 32 de la Ley 599 del año 2000 y que le autorizara en concreto la realización de dichos comportamientos, sino que por el contrario, su múltiple accionar se constituyó en la materialización de unas conductas contrarias al ordenamiento jurídico colombiano. Al respecto, debo destacar que usted, señor Monsalvo Géneco, era consciente de la afectación que su conducta causaba a los bienes jurídicos de la administración pública, al bien jurídico de la administración pública, pues incluso usted fue advertido por medios de comunicación del Departamento del Cesar y por la Contraloría General de la República del cúmulo de irregularidades que se cernían sobre los diferentes procesos contractuales y en vez de oírlas y corregir el rumbo, las desestimó y continuó con cada uno de los trámites contractuales. Con ello, es evidenciable que al momento de ejecutar las conductas que se le han atribuido, usted, señor Monsalvo Géneco, tenía la capacidad para comprender lo ilícito de sus actos y autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. Durante el ejercicio de indagación realizado por esta delegada en asocio con la Policía Judicial, no surgió ningún indicativo o circunstancia que desvirtúen tal afirmación. Usted era consciente además que la tramitación de contratos estatales sin cumplimiento de los requisitos legales y la apropiación indebida de bienes del Estado son delitos en extremo graves en Colombia. Precisamente, la investigación puso de presente que usted ostenta la condición de profesional en economía y además, en pretérita oportunidad, ya había ejercido el mismo cargo público en el cual administró recursos precisamente de la gobernación del departamento del Cesar. Señor Monsalvo Géneco, usted tenía la posibilidad de haber actuado de otra manera, por lo que le resultaba exigible que se hubiese comportado conforme a derecho. Sin embargo, no lo hizo. Impera recordar e insistir que usted fue advertido por un medio de comunicación del Departamento del Cesar y por la Contraloría General de la República del cúmulo de irregularidades que se cernían sobre el proceso contractual. En estos términos, señor Monsalvo Géneco,
la Fiscalía General de la Nación le formula imputación en calidad de coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, conducta punible esta, que, como ya se le ha informado, se encuentra consagrada en el artículo 410 del Código Penal y que estipula 3 consecuencias jurídicas a saber. La primera de ellas es una pena de prisión de 64 o 216 meses. La segunda, una multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la tercera, una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. Debo precisarle que la Fiscalía considera que el mencionado delito fue ejecutado en concurso homogéneo y sucesivo a partir de los 23 contratos de los cuales ya se hizo referencia sobre las presuntas irregularidades detectadas. Eso quiere decir, señor Monsalvo Géneco, a la luz del artículo 31 del Código Penal, que usted con varias acciones infringió 23 veces el artículo 410 del Código Penal, el cual ya se le ha reseñado en punto de su punibilidad. De allí que al momento de tasar las sanciones a imponer solo ante una eventual sentencia de carácter condenatorio, el juez de conocimiento deberá realizar la dosificación punitiva partiendo de establecer la pena más grave según su naturaleza para luego sumar las demás penas de su misma naturaleza, explicando en términos porcentuales cuánto se incrementará la pena más grave por cada uno de los otros delitos, teniendo en cuenta razones de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación le formula imputación en calidad de coautor, de 2 delitos de peculado por apropiación en favor de tercero, según lo estipulado en el inciso primero del artículo 397 del Código Penal, pues el monto de lo apropiado superó el valor de los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, pero fue inferior al valor de los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Concretamente, estos 2 peculados corresponden a los contratos 015 y 042. En el primero de los contratos referenciados, como ya se le dijo, el valor de los dineros de la gobernación del Cesar presuntamente apropiados de forma ilícita, según la estimación realizada por la Fiscalía, fue de 109.922.312 pesos. Mientras que en el segundo de los contratos referenciados, el valor corresponde a 83.009.443 pesos. Tal norma, debo indicarle, señor Monsalvo Géneco, estipula 3 consecuencias jurídicas diferentes a saber. La primera, una pena de prisión que va de 96 a 270 meses. La segunda pena, una multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la tercera, una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término que se fija para la pena de prisión. En esa misma línea, también se le formula imputación en calidad de coautor de un delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía según lo estipulado en el inciso segundo del artículo 397 del Código Penal, pues el monto de lo apropiado superó el valor de los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Concretamente, este peculado corresponde al contrato 016, en donde, como ya se dijo, el valor de los dineros de la gobernación del Cesar presuntamente apropiado de forma ilícita, según la estimación realizada por la Fiscalía, fue de 226.443.113 pesos. El señalado aparte normativo estipula 3 consecuencias jurídicas diferentes a saber. Primero, una pena de prisión de 96 a 405 meses. Segundo, una multa equivalente al valor de lo apropiado más un 50% más de ese mismo valor sin que se supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la tercera sanción es una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término que se fije para la pena de prisión. También se le formula imputación a usted, señor Monsalvo Géneco, en calidad de coautor de 4 delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, según lo estipulado en el inciso tercero del artículo 397 del Código Penal, pues el monto de lo apropiado no superó el valor de los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Concretamente, estos 4 peculados corresponden
a los contratos 021, 023, 033 y 046 de 2020, en los cuales, como ya se dijo, el valor de los dineros de la gobernación del Cesar presuntamente apropiados de forma ilícita, según la estimación realizada por la Fiscalía en la fase de indagación, fue inferior a los 40.390.150 pesos. Debo indicarle que el señalado aparte normativo estipula 3 consecuencias jurídicas a saber: una pena de prisión de 64 a 180 meses, una multa equivalente al valor de lo apropiado y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término que se fije para la pena de prisión. También es importante precisar que la Fiscalía considera que los mencionados 7 delitos de peculado por apropiación a favor de terceros fueron ejecutados en concurso homogéneo y sucesivo a partir, reitero, de los 7 contratos de los cuales se hizo referencia sobre las apropiaciones ilícitas detectadas. Eso quiere decir, a la luz del artículo 31 del Código Penal, que usted, señor Monsalvo Géneco, con varias acciones infringió 7 veces el artículo 397 del Código Penal, el cual ya se le ha reseñado en punto de las diferentes punibilidades. De allí que, insisto, al momento de tasar las sanciones a imponer, solo si eventualmente se emite una sentencia de carácter condenatorio en su contra, el juez de conocimiento deberá realizar la dosificación punitiva partiendo de establecer la pena más grave según naturaleza, para luego sumar las demás penas de su misma naturaleza, explicando en términos porcentuales cuánto va a incrementar la pena más grave por cada uno de los otros delitos, teniendo en cuenta razones de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Es preciso también indicarle a usted, señor Monsalvo Géneco, que la Fiscalía considera que tanto el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y los delitos de peculado por apropiación que le han sido imputados en este momento fueron ejecutados bajo 3 circunstancias de mayor punibilidad reguladas en el artículo 58 de la Ley 599 de 2000, las cuales se constituyen en referentes para fijar el ámbito de movilidad que deberá tener en cuenta el juez de conocimiento para dosificar la sanción definitiva y concreta para cada delito que se le ha atribuido en el día de hoy. Pero sigo insistiendo, eso solo ocurrirá en caso de que usted sea vencido en juicio y se dicte una sentencia de carácter condenatorio en su contra por estos comportamientos. Ese artículo 58 del Código Penal concretamente refiere: son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. La primera de esas circunstancias que consideramos se configura en el presente caso viene consagrada en el numeral primero del mencionado artículo de la siguiente manera, abro comillas: primero, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Señor Monsalvo Géneco, la Fiscalía pudo evidenciar a lo largo del ejercicio investigativo desarrollado en el presente caso que los recursos objeto de los punibles enrostrados estaban destinados a la atención de la población vulnerable en el contexto de la pandemia por COVID-19 que para el año 2020 aquejaba el territorio colombiano y buscaban mitigar los riesgos que se generaban en las personas con ocasión del confinamiento decretado por el gobierno nacional ante la emergencia sanitaria. Por tal razón, este delegado considera que se configura la circunstancia de mayor punibilidad ya enunciada, habida cuenta que la alimentación es considerada una de las necesidades básicas de los seres humanos, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, pero adicionalmente porque el objeto contractual de esos negocios jurídicos iba netamente dirigido a satisfacer grandes necesidades que tenía una colectividad como era la población vulnerable del departamento del Cesar. La segunda de esas circunstancias de mayor punibilidad que consideramos se configura en el presente caso viene consagrada en el numeral 9 del mencionado artículo 58 del Código Penal de la siguiente manera, abro comillas: 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. Al respecto, debemos indicar, señor Monsalvo Géneco, que usted es un ciudadano que ha ostentado y ostenta una posición distinguida dentro de la sociedad del departamento del Cesar
y de Colombia en general, pues no solamente para el tiempo de los hechos imputados fungía como gobernador del mencionado departamento, cargo que incluso ya había ejercido en el pasado, concretamente para el periodo 2012-2015, sino que además se está en presencia de un ciudadano con formación profesional como economista y por ende con conocimientos específicos de la función pública, sus deberes y en especial de la configuración de precios en las dinámicas del mercado. Adicionalmente, usted es un ciudadano ampliamente admirado y reconocido en su comarca, a quien precisamente la comunidad lo exaltó y le confió a través del mecanismo de elección popular para que rigiera los destinos del gobierno departamental de Cesar, circunstancia que, en lugar de ser utilizada para el bien común, considera la Fiscalía que constituyó un vehículo para lesionar los intereses económicos del departamento del Cesar y defraudar a toda una sociedad, particularmente a la población más vulnerable, que para el año 2020 se encontraba confinada en sus viviendas, capoteando una pandemia que minuto tras minuto causaba muertes en todo el mundo. La tercera circunstancia de mayor punidad que consideramos se configura en el presente caso viene consagrada en el numeral 10º del mencionado artículo 58 del Código Penal de la siguiente manera, abro comillas, 10, obrar en coparticipación criminal, cierran comillas. Sobre este particular no puede pasarse por alto que usted, señor Monsalvo Géneco, con el concurso de otros funcionarios de la gobernación del Cesar e incluso de particulares, actuó presuntamente para la consecución del trámite y celebración de los contratos cuestionados, así como el efectivo desembolso y apropiación de los recursos a las cuentas de los contratistas, quienes a su vez elaboraron los documentos públicos y privados para dar apariencia de legalidad al trámite contractual y de contera participaron presuntamente de forma activa en la defraudación de los intereses del erario público y de los fines de la administración pública. La Fiscalía encuentra pertinente señalar que esta imputación que ha sido presentada de manera detallada a lo largo de esta intervención tiene como fundamentos, entre otros elementos, la evidencia documental correspondiente a los soportes obrantes en las carpetas contractuales, tales como las minutas de cada contrato, los anexos técnicos, los documentos presupuestales y demás documentos contractuales referidos. También tenemos los análisis económicos y financieros, los documentos recaudados en otras entidades públicas y privadas y las entrevistas y declaraciones juradas recaudadas por la Policía Judicial. En ese sentido, y de conformidad con los artículos 288, ordinal tercero, y 351 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación le informa a usted, señor Luis Alberto Monsalvo Géneco, que usted tiene derecho a allanarse a los cargos anteriormente formulados, en cuyo caso procederá a una rebaja punitiva hasta de la mitad de la pena que se llegara a imponer por parte del juez de conocimiento. Pero insisto, solo en caso de que a usted se le encuentre responsable penal de los delitos que se han enunciado. Finalmente, de manera respetuosa, la Fiscalía le solicita, honorable magistrado, que le ponga de presente al señor Monsalvo Géneco el contenido de los artículos 8 y 97 de la Ley 906 de 2004 sobre derechos del imputado y la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante los 6 meses siguientes a esta formulación de imputación. Con esto culmino mi intervención en esta diligencia y estaré presto a cualquier requerimiento que se formule. Bueno, finalizada la presentación de la imputación por la Fiscalía, se le pregunta a las partes intervinientes si entendieron o comprendieron la exposición fáctica y jurídica realizada por la Fiscalía en relación con los presuntos punibles de contratación sin cumplimiento de los requisitos legales esenciales y peculado por apropiación en favor de terceros. Ministerio Público. Honorable magistrado, efectivamente el Ministerio Público considera que la Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo este acto de comunicación con acatamiento estricto a las garantías constitucionales y las garantías legales que el mismo exige.
Solo solicitaría de manera muy comedida, si usted bien lo tiene, honorable magistrado, que se le informe al señor imputado que a partir de este momento se interrumpen los términos de prescripción, que esta figura está establecida en el artículo 86 del Código Penal. Nada más, honorable magistrado. Víctima, representación de víctima, no llegó. La defensa. Gracias, señor presidente de la audiencia. La defensa no ha podido comprender y entender la definición fáctica de los siguientes supuestos que utilizó para la comunicación de la imputación. Cuando definía y analizaba los precios fijados de la contratación, utilizó las siguientes frases que son genéricas y que la defensa y mi cliente necesitan precisar para poder ejercer sus derechos en este proceso. Las frases que no comprendí porque no están definidas en su contenido son las siguientes. Otros costos. ¿Qué representa o qué conceptos contiene esos otros costos? No sé cuáles son. Logística. ¿A qué se refiere con la logística? ¿En qué basa esa cuantificación? Y estampillas. ¿Cuántas? ¿Cuáles? No sabemos. Si es posible que fácticamente nos haga una precisión sobre esas tres situaciones. Muy amable, señor presidente. Bueno, antes de concederle el uso de la palabra a la Fiscalía para que resuelva las inquietudes de la defensa, se le pregunta de manera muy particular al señor Monsalve Génico si ha entendido de qué se trata esta audiencia y si ha entendido los cargos formulados por la Fiscalía. Buenas tardes, su señoría. Bueno, yo creo que frente a este tema, pues hay partes que no entiendo en lo referente a mi competencia frente a los temas delegados en este proceso, pero bueno, esos serán partes de los elementos que ya tendremos su momento, o tendremos otro momento o espacio para poder ir detallando, ¿no? Entonces, pues le tengo que decir que tengo pues cantidad de dudas y que me imagino que más adelante tendremos el espacio para poderlas ir detallando. Bueno, perfecto, señor imputado. Efectivamente, este es un acto de comunicación, es un acto de conocimiento y sobre eso versa la pregunta. Ya en el curso de la actuación, en la medida en que ésta se desarrolle, pues tendrán las oportunidades procesales para ir debatiendo todas las inquietudes que usted ha referido. Bueno, entonces se le concede el uso a la Fiscalía para que le precise los términos utilizados en desarrollo de la audiencia o la presentación de la imputación que inquietan a la defensa. Honorable magistrado, en efecto, para atender las observaciones que ha hecho el representante de la defensa, voy a solicitarle que nos conceda alrededor de 5 minutos, eso también para aprovecharlo y poder ir al baño, ya que llevamos sentados aquí creo que más de 4 horas y poder precisamente absolver cada uno de los interrogantes e inquietudes que se han planteado en este momento. Vamos a suspender la audiencia por el término de media hora para que hagan sus necesidades de todo tipo y escucharemos al señor fiscal y se procederá a continuar con el procedimiento previsto para el desarrollo de esta audiencia de imputación. Gracias, entonces, señor magistrado, regresaremos a la 1:35 de la tarde. Muy amable, señor magistrado. Perfecto, señor magistrado. Bueno, señor magistrado.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.
Se reanuda la audiencia de formulación de imputación, faltando 13 minutos para las 2 de la tarde del día 24 de enero de 2023. Se le concede el uso de la palabra a la Fiscalía para que resuelva las inquietudes planteadas por la defensa en relación con la presentación o exposición de la imputación. Muchas gracias, señor magistrado. Para efectos de claridad, voy a permitir nuevamente exhibir en pantalla una de las varias tablas que utilizamos en desarrollo de la formulación de imputación en aras de aclarar las dudas que ha tenido la defensa técnica del indiciado en punto de lo que denominó unas frases genéricas en relación a varios ítems que aparecían en esas tablas relacionados con los otros costos, la logística y las estampillas. Sobre eso, debo decir a la defensa que esas afirmaciones y precisamente esos ítems surgen de un estudio financiero y económico que llevó a cabo una funcionaria de la Policía Judicial sobre todos los contratos que fueron relacionados en el día de hoy. Y en desarrollo de ese análisis se tuvieron en cuenta varios valores indirectos que debieron tasarse en cada uno de los negocios jurídicos. Sin embargo, como se pueden ver en las tablas, no se hizo y por eso se dejó un espacio en blanco. En efecto, como ustedes lo pueden ver en la columna de valor contratado, esos espacios están simplemente reseñados con un guión, mientras que en la tabla o en la columna siguiente se referencia el valor total de la media armónica, que es el resultado del análisis que hizo la perito. Sobre eso debo indicar que la perito tuvo en cuenta los porcentajes indicativos de los costos indirectos establecidos a través de un estudio de mercado que había emitido la unidad de gestión del riesgo y desastre precisamente para este tema de la pandemia por COVID-19 y que hacen referencia a varios puntos en particular. En efecto, cuando en la tabla referenciamos como otros costos, estamos hablando aquellos valores de carácter administrativo que tuvo el contratista que tener en cuenta en la ejecución de su contrato y que no se incluyeron en los factores de logística. Esos costos básicamente están representados en aspectos tributarios como el impuesto de industria y comercio, el IVA, la retefuente e incluso costos financieros derivados del manejo de las cuentas bancarias a donde se consignaron los valores de los contratos. Vale precisar que en ese informe que hemos utilizado precisamente para redactar estas tablas y presentarlas en esta diligencia, el ítem otros costos se fijó en un 2.5% sobre el subtotal que incluye costos directos, indirectos y la utilidad para el contratista que fue fijada en un 9%. En efecto, cuando hice referencia al módulo o a la parte que denominé apropiación indebida de recursos, allí hice una puntual referencia a esas cifras que se habían utilizado y cómo precisamente se estableció el porcentaje de cada uno de esos ítems. En punto del ítem que se referencia como logística, lo utilizamos y lo relacionamos con valores que corresponden a la contratación de personal que fue utilizado para el embalaje y la entrega de los kits de mercado en los puntos que había fijado la gobernación del Cesar acorde con los términos del contrato. Allí también se incluye, señor defensor, el transporte a dichos puntos, la papelería y demás gastos de carácter administrativo que no se incluyeron en el ítem otros costos. Y finalmente, cuando hacemos referencia a estampilla, sabemos que es un impuesto o gravamen parafiscal que imponen las entidades territoriales para recaudar fondos con algún fin específico, el cual se le deduce al contratista y que está adherido a los costos del contrato. En el caso subexámenes, en los 23 contratos que hemos referenciado en punto del delito de contrato sin incumplimiento de requisitos legales y los 7 que referimos en punto del peculado por apropiación, el impuesto se dirigiría a los programas de prodesarrollo fronterizo del departamento del Cesar. Y la perito que elaboró el informe lo fijó en un monto del 3.5%, pues así surge de la documentación analizada. Ese 3.5%, como pueden ver en la tabla,
se toma del subtotal que incluye costos directos e indirectos y la utilidad para el contratista, que reitero, como lo dije en el momento cuando hablé de la apropiación indebida de recursos, fue fijada en un 9%. Esas son las precisiones que tiene que hacer la Fiscalía y esperamos que la defensa, por supuesto, haya despejado sus dudas. Sin embargo, seguiremos atentos a cualquier otro requerimiento, señor magistrado. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos con el desarrollo de la diligencia, sin antes indicar que el magistrado de control de garantías no encuentra que deba solicitar aclaración o explicación alguna en relación con los hechos expuestos en desarrollo de esta audiencia. Bueno, entonces seguimos. Ahora se procede a indicarle al señor Luis Alberto Monsalve Géneco que la ley colombiana, el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 8 de la ley 906 de 2004, le asigna varios derechos en su condición de imputado, como es a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero, permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. A no autoincriminarse ni a incriminar a su cónyuge, compañero, permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. A que no se utilice su silencio en su contra. A que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si no llegaren a perfeccionarse. A ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza nombrado por usted o por el Estado. A ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial, o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no basta para que pueda estar acompañado por uno designado por él, por el imputado. Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades, a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que lo fundamentan, a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional, podrá solicitar la prórroga debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer, a solicitar, conocer y controvertir las pruebas, a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. A renunciar a los derechos contemplados en los literales B y K, siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. De estos eventos, para estos eventos se requiere siempre la presencia o la asesoría de un defensor. Frente al último numeral del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal,
Se le indica al imputado que en esta audiencia puede aceptar o no los cargos atribuidos por la Fiscalía. Si no los acepta, se procederá con el desarrollo ordinario del proceso. Si los acepta, se le advierte al imputado Alberto Monsalve lo siguiente: que estaría reconociendo responsabilidad penal por el delito imputado y aceptado, que esa decisión es irretractable y debe ser libre, consciente, voluntaria e informada, que se emitirá una sentencia condenatoria por el delito imputado y aceptado, que es probable que tenga que purgar pena de prisión, que se le registrará un antecedente penal por el delito imputado y aceptado, que renunciará a sus derechos a guardar silencio, a no incriminarse y a contar con una audiencia de juicio oral, contradictorio e imparcial, que tendrá derecho a una rebaja hasta el 50% de la pena de conformidad con el artículo 351, inciso primero de la Ley 906 de 2004, que determinará el juez natural de la causa, esto es, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Hecho lo anterior, se le pregunta al señor Monsalve Géneco si acepta los cargos formulados por la Fiscalía con todo lo que ello implica. Tiene la palabra señor Luis Monsalve Géneco. Gracias, señoría. No acepto los hechos y delitos comunicados por la Fiscalía. No fueron así. Como gobernador cumplí conforme a la ley y de acuerdo a las circunstancias, con el control y la vigilancia en las funciones contractuales que delegué. Perfecto. Entonces, ante la manifestación hecha por el imputado, se observa en primer lugar que la Fiscalía ha acreditado la calidad de aforado del doctor Luis Alberto Monsalve Géneco, derivada de su condición de gobernador del departamento del Cesar, con lo que queda dilucidado que esta corporación tiene competencia para conocer la imputación en referencia. Y en segundo lugar, para impartirle aprobación o legalidad al acto de imputación realizado dentro del radicado 11-01-60-00-102-2020-0-101, en razón a que la Fiscalía ha cumplido los requisitos previstos en el artículo 268 del Código de Procedimiento Penal, como son: la individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirven para identificarlo y el domicilio para las citaciones. La Fiscalía ha realizado una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, en relación con los presuntos delitos atribuidos relacionados con la contratación sin requisitos legales esenciales y el peculado por apropiación. E igualmente ha informado al imputado la posibilidad de que pueda allanarse a la imputación y a obtener la rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. Ahora, como lo solicitó la Fiscalía, se informa al procesado la prohibición de enajenar sus bienes sujetos a registro dentro de los 6 meses siguientes a la realización de este acto, de conformidad con el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, y se ordena por Secretaría se libren los oficios respectivos
para que se libren los oficios respectivos, y de otra parte, a menos que, se garantice la indemnización o se presente pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. También, como lo recordó el Ministerio Público, se le informa al imputado que según el artículo 86 del Código Penal, la formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la acción penal. No siendo otro el objeto de esta audiencia de formulación de imputación, se da por terminada siendo las 2:05 de la tarde del día 24 de enero de 2023. Señor presidente de la audiencia, ¿me concede el uso de la palabra, si es tan amable? Sí, señor, bien pueda. Señor presidente, es para pedirle un favor, a ver si es tan amable y me autoriza que me entreguen copia del link y del acta al correo electrónico que he subido al chat de la audiencia, para efectos de ejercer mi defensa. Sí, creo que, claro, doctor, está autorizado. Gracias. Muy amable, señor magistrado, gracias. Bueno, entonces se le agradece su asistencia y pueden retirarse de la audiencia. Gracias, señor magistrado. Hasta luego. Gracias, señor magistrado. Gracias. Hasta luego. Que estén Muy bien. amable. Gracias a todos. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.